El primer panel es nutrición de cultivos y es una pregunta, ¿rompimos la inercia o cambiamos la velocidad? O las dos cosas, o ninguna. Cuando pensamos este panel, pensaba cómo introducirlo. Está claro que el manejo de la nutrición de cultivos y las decisiones que tomamos respecto de la nutrición de cultivos afectan en tres dimensiones, ¿no? O tienen impacto en tres dimensiones, en la calidad de suelo, y lo llamamos ambiente, es nuestro ambiente productivo, o es parte de nuestro ambiente productivo, pero gran parte, en la productividad y en la rentabilidad de nuestro sistema agrícola, fundamental, y también impacta claramente en la cantidad y calidad del alimento producido. Dependiendo de cómo es esta estrategia de nutrición que elegí o que apliqué, podría estar en una situación virtuosa o podría estar en una situación viciosa. ¿De qué va a depender? ¿Para qué lado gira esto? Bueno, claramente una estrategia deficiente en la provisión de nutrientes reduce la capacidad, afecta la capacidad productiva de los suelos y configuran sistemas agrícolas de baja productividad y baja rentabilidad. Ni hablar de lo que pasa con la cantidad del alimento. Para este panel, en este panel vamos a repasar los últimos relevamientos que tienen que ver con la fertilidad de suelos y entonces ahí vamos a ver si nosotros cómo veníamos girando, cómo podemos girar y a ver si se nos ocurre algo para romper la inercia si no la rompimos y para mejorar la velocidad. Entonces vamos a presentar un relevamiento de los estados de fertilidad de los suelos. Vamos a tratar de mostrar evidencia, información sobre las brechas de aplicación de fertilizantes y finalmente vamos a tratar de entender cómo el sector está respondiendo en los términos de consumo y manejo de fertilizantes. Así que, para esto, los mapas los va a presentar el doctor Zain Rosas. Las brechas de aplicación vamos a invitar al doctor Martín Díaz Orita y el mercado de fertilizantes lo va a trabajar Roberto Rotondaro. Les pediría que vayan subiendo a los tres mientras los voy a ir presentando. ¿Martín está por acá? Sí, está. Hernán Zain Rosas es ingeniero agrónomo, máster en producción vegetal, doctor en ciencias agrarias, profesor de fertilidad y manejo de suelos, investigador independiente de CONICET y de INTA. Es experto en nutrición de cultivos, coordinador técnico del laboratorio de suelos, es autor de gran cantidad de trabajos científicos de extensión, participa en congresos, tiene amplia experiencia en formación de recursos humanos, tesis de grado y de posgrado. Y trabaja en varios proyectos, entre esos este proyecto que vamos a mostrar ahora, que fue en conjunto con Fertilizar. Martín Díaz Orita es ingeniero agrónomo de la Universidad de La Pampa, máster en Ciencias Agrícolas de la Universidad Nacional del Sur y es doctor en Ciencias del Suelo de la Universidad de Kentucky en Estados Unidos. Es profesor titular de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, es investigador independiente de CONICET. Dirige el grupo Producir en Semiárida de la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Pampa, es fundador de DZD y asociados e integra el grupo de Río Seco y la Mesa de Nutrición Biológica. Es consejero del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales del INTA y es coordinador técnico externo de Fertilizar Asociación Civil. Y Roberto Rotondaro, ¿están listos? Sí, ¿no? Si están, vengan, la vemos acá arriba que se ve todo. Roberto Rotondaro es egresado de la Universidad de Buenos Aires, tiene una marcada orientación a los suelos desde su carrera de grado. Durante 20 años fue el responsable del Laboratorio Suelo Fértil de ACA. Es especialista en fertilidad de suelos y uso de fertilizantes de la uva. Y en la actualidad forma parte del equipo de desarrollo de fertilizantes y responsable de la coordinación técnica del sistema de capacitación de ACA. Actualmente es el presidente de Fertilizar. Bueno, los hice subir así, no tomamos tanto tiempo en la subida y bajada. Hernán. Bien. Ahora sí, los que saben, ahora sí.
¿Esto lo anulamos, Fer? Tengo el... ¿Esto se apaga? Bien. ¿Estamos? Sí, estoy echado para atrás, mirá, lo tengo acá. Bueno, buen día a todos. Ante todo decir que es un placer estar acá con ustedes para mostrarles qué ha pasado con las variables edáficas que están relacionadas a la fertilidad de los suelos. Este trabajo empezó en el 2011 y nuestro socio fundamental es Fertilizar Asociación Civil, porque como sabemos, en la región pampeana ha ocurrido y estamos bajo un proceso de agriculturización, por lo tanto, eso se sabe que afecta las variables edáficas relacionadas a la fertilidad, pero un poco la idea de este proyecto fue ver cómo iban evolucionando esas variables a lo largo del tiempo. Como les decía, esto empezó en el 2011. En el 2011, como queríamos realmente saber cuál había sido el impacto de la agricultura sobre la fertilidad de los suelos, en ese momento muestreamos tantos suelos agrícolas en la región pampeana con más de 20 años. El requisito era que tuvieran en el 2011 más de 20 años de agricultura. Y muestreamos su contraparte, digamos, suelos prístinos o pseudoprístinos, en la misma serie de suelos. Se tomaron aproximadamente 570 muestras en los 20 centímetros superficiales y, entre otras cosas, variables muy importantes, la más importante de todo, que está relacionada a la salud del suelo, que es la materia orgánica, qué había pasado, cuál había sido el impacto de la agricultura en la materia orgánica, qué estaba pasando con el pH, también con los cationes, con el fósforo, un nutriente clave, como se sabe, y con los micronutrientes. En esta presentación, por cuestiones de tiempo, solamente voy a presentar el zinc y el boro, que son, como vamos a ver, los dos nutrientes más limitantes. Y, como les decía, este trabajo empezó en el 2011, el muestreo se repitió en el 2018, pero queríamos saber qué estaba pasando ahora, digamos, cómo había seguido la película hasta el momento. Por eso es que realizamos el muestreo nuevamente en los mismos lotes en el 2024, en los mismos lotes bajo agricultura, y son los datos que les voy a mostrar a continuación. Como se ve en la figura, la materia orgánica, como les decía, principal variable relacionada a la salud del suelo, a un correcto funcionamiento del suelo. La agricultura produjo una gran reducción del mismo, como ustedes pueden ver ahí, y para todas las variables que les voy a presentar de ahora en adelante, los colores rojos se asocian a los valores más bajos, los colores naranjas a los valores bajos, los colores más en el tono de amarillo, los valores intermedios y los distintos tonos de verde, digamos, los valores más altos. Como ustedes pueden ver ahí, en el 2011 ya hubo una reducción importante en los contenidos de materia orgánica, en algunas zonas cercano hasta el 40%, respecto a la condición prístina, ¿no? O sea, se perdió un 40% de la materia orgánica en algunas zonas, en otras menos. Y una cuestión muy importante es que, como se sabe, la fracción que se pierde es la fracción más lábil, la más dinámica y la que está más relacionada con una adecuada nutrición de los cultivos y con una adecuada también salud física de los suelos. En el 2018, la situación se mantuvo bastante estable con respecto al 2011 y en el 2024, salvo el oeste, la zona más al oeste de la región pampeana, también, digamos, en general, los contenidos no variaron respecto al muestreo realizado en 2018. Se podría decir que estamos en una situación de equilibrio, pero con valores muy bajos de materia orgánica, por lo cual es fundamental empezar a mejorar el balance de carbono para el suelo. Respecto al pH, ahí los valores rojos son suelos con menores de pH de 6,1, eso es pH relación suelo-agua 1,1, porque es lo que se muestra a nivel internacional para clasificar los suelos según su nivel de acidez o alcalinidad. Como pueden ver, las zonas más, en los suelos prístinos había muchos, en general los pH de los suelos estaban el pH del suelo, estaba entre 6,1
o más. Y ya en el 2018, realmente el área con suelos con pH de menos de 6,1 aumentó en forma considerable. Y en el 2024, salvo el noroeste de la provincia de Buenos Aires, como pueden ver ahí, en general esta variable se mantuvo bastante estable. Pero bueno, tenemos una gran proporción de la superficie de la región pampeana, como ustedes pueden ver ahí, con valores de pH de menos de 6,1. Bueno, nutriente clave, si los hay, es el fósforo. Valores rojos o naranjas, rojos son suelos con menos de 10 partes por millón, naranja con valores entre 10 y 15, que también son valores limitantes. Como pueden ver ahí, la agricultura produjo un gran impacto en el nivel de fósforo extractable por el extractante Bray en los suelos, que es la metodología que más se utiliza. Una gran caída, ustedes pueden ver cómo creció de forma muy importante el área con valores entre 10 a 15 partes por millón. Y en el 2024, el panorama en algunas regiones se siguió agravando. Ustedes pueden ver ahí todo lo que es bien al este de Entre Ríos, noreste de Buenos Aires, esa región de casi el centro de la provincia de Buenos Aires con valores de menos de 10 partes por millón, salvo la zona norte, que mostró un ligero incremento respecto al 2018. O sea, esto nos está mostrando que los balances de fósforo siguen siendo negativos. ¿Por qué ese aumento respecto al 2018 en la zona norte? Bueno, probablemente el impacto de la sequía sobre la extracción de los nutrientes haya tenido un impacto grande, digamos, y por lo que se ve ahí, el nivel de reposición fue bastante alto en el 2022, pero no porque se haya aumentado de forma considerable el consumo de fósforo. Respecto al calcio, un nutriente que en general no teníamos muy en cuenta hasta el momento, como ustedes ven ahí, en las zonas rojas son suelos con menos de 1000 partes por millón de calcio intercambiable, método acetato de amonio, agitación de 5 minutos. La zona naranja, valores entre 1000 y 2000 partes por millón, zona verde arriba de 2000 partes por millón. Como ven, la agricultura sigue produciendo una reducción de los niveles de calcio intercambiable en los suelos y en el 2024, respecto al 2018, este panorama se agravó, porque fíjense cómo aparece todo lo que es oeste de Buenos Aires y sur de Córdoba, suelos con valores de menos de 1000 partes por millón de calcio intercambiable. Es válido recordar, si ya tenemos algunos trabajos realizados en el grupo de relación suelo-cultivo, en distintas zonas de la región pampeana, hay umbrales. Los umbrales internacionales dicen que los valores óptimos de potasio en suelos arenosos están en 500 partes por millón y en suelos francos en 1000. O sea que evidentemente hay muchas zonas que tenemos que empezar a prestar atención a este nutriente, a pedirlo en los análisis y obviamente hay que desarrollar más investigación para ver cómo está afectando el nivel de rendimiento de los cultivos. El magnesio, también una caída importantísima. Lo que ustedes ven en naranja ahí son suelos con menos de 200 partes por millón de magnesio intercambiable. Zona amarilla con valores entre 200 y 300. Fíjense cómo la agricultura redujo de manera considerable los niveles de magnesio intercambiable y cómo en el 2024 se nota un agravamiento en los niveles de magnesio, sobre todo al norte de Buenos Aires y también al suroeste de Córdoba. Suelos con menos de 200 partes por millón de magnesio intercambiable. Umbral, no tenemos calibraciones locales, pero umbrales internacionales dicen que en los suelos arenosos los niveles óptimos son de 250 partes por millón de magnesio intercambiable y en los suelos de textura franca este nivel óptimo sería de 500 partes por millón. O sea que, evidentemente, también es otro nutriente al que le vamos a tener que empezar a prestar atención. El nivel de potasio, el otro macronutriente clave, como ustedes pueden ver ahí, la agricultura también redujo considerablemente los niveles de potasio. Fíjense cómo creció al noroeste de la región pampeana, suelos en general con menos potasio en su material original,
cómo se empezó a ver en esta zona, en la región noreste de la región pampeana, una reducción importante en los niveles de potasio intercambiable y cómo esa zona en el 2018 mostraba valores entre 200 y 400 partes por millón de potasio intercambiable. Y en el 2024, para hacer la comparación respecto al 2018, esta superficie se mantuvo relativamente estable, lo que nos está diciendo que hay un aporte de otras fracciones que normalmente no consideramos a la fracción intercambiable, salvo al este de Entre Ríos, que ustedes pueden ver ahí, bien pegado al río Uruguay, suelos más arenosos, material originario muy pobre en potasio, donde empezó a aparecer fuertemente una pequeña zona, que son aproximadamente 200.000 hectáreas, algo así, con niveles de menos de 200 partes por millón de potasio intercambiable. Ya se empezaron a realizar, tanto Juan Orsellec como Fernando García, hay un trabajo publicado ya en Ciencia del Suelo con los primeros valores críticos para la Argentina, también desde el grupo de fertilidad de suelos, comparando diferentes extractantes, ya hay información y esa información justamente se generó en esta zona y en otras, porque obviamente también cuando se quiere hacer una calibración se necesita tener sitio sin respuesta. Así que ya se empezó a trabajar fuertemente en este nutriente. Bueno, pasando ahora a los micronutrientes, el zinc ha sido el micronutriente que más, en el que más se observó, gracias Martín, se observó el impacto de la agricultura sobre la disponibilidad, sobre la concentración de este nutriente. Como ven ahí, zona naranja es zona con valores entre 0,4 y 0,8 partes por millón, amarilla entre 0,8 y 1,2, verde más de 1,2. Condición prístina teníamos suelos con valores de 1,2 o mayores, hasta 4 o 5. Fíjense cómo la agricultura ha producido una reducción importante en los niveles de este nutriente. En el 2018 observamos que toda la región norte y el sudoeste de la región pampeana con valores entre 0,4 y 0,8, valores que son muy limitantes. Ya trabajo que hemos hecho desde el grupo Relación Suelo-Cultivo de Balcarce, con experimentos, casi 60 experimentos en toda esta región, los umbrales para maíz indican que por debajo de 0,8 la respuesta es casi segura, entre 0,8 y 1,2 es incierta. O sea, en el 2018 teníamos una situación realmente muy complicada, sobre todo en lo que es zona norte y suroeste de la región pampeana. Y en el 2024, esta creo que es la única buena noticia que le voy a dar en esta charla de hoy, en el 2024 podemos ver cómo los suelos de la parte norte, digamos, de la región pampeana, pasaron de ese rango de muy baja disponibilidad, 0,4 y 0,8, a valores entre 0,8 y 1,2. Pero todo lo que es este de La Pampa y suroeste de Buenos Aires sigue con valores muy bajos. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, fíjense, ese es el consumo de zinc, elemento, en Argentina. Hasta el 2020 veníamos con consumos muy bajos, casi 340 toneladas de zinc, elemento, y cómo este consumo aumentó casi de 4 a 5 veces desde el 2020 en adelante. Esto, y obviamente, si bien no tengo la encuesta de dónde se incrementó exactamente el consumo, pero tenemos casi certeza que fue todo en la zona norte, porque bueno, esto nos ayuda a explicar, digamos, estos datos que observamos. Y sí, sigo con las malas noticias. Como pueden ver ahí, el boro es el otro elemento que seguimos estando muy complicados. Ahí zonas rojas son niveles de boro de menos de 0,5 partes por millón. Esto es boro extractable con acetato de amonio, que a nosotros es la metodología que mejor nos funcionó. Zona naranja entre 0,5 y 1 parte por millón. Ahí estamos en una zona también de probable respuesta. Y como vemos, la agricultura sigue disminuyendo los niveles de boro en el suelo y en el 2000
2024, si lo comparamos con el 2018, lo que se puede ver es que se ha producido un agravamiento y bien al norte de la región, de la provincia de Buenos Aires, perdón, y esto se ve en el suroeste de Entre Ríos, ya aparecen zonas con menos de 0,5 partes por millón. Desde el grupo de fertilidad de suelos del INTA Balcarce, relación suelo-cultivo, también se comenzó a trabajar en esto y ya tenemos los primeros umbrales críticos para el cultivo, tanto en maíz como en soja. Digamos, la respuesta sería casi segura por debajo de 0,6 partes por millón, y entre 0,6 y 0,8 la respuesta es incierta, o sea que evidentemente tenemos que empezar también a prestar atención fuerte a este micronutriente. Bueno, el otro desafío que teníamos era ver qué pasaba fuera de la región pampeana. Por lo tanto, en el 2023 ampliamos la zona de muestreo y nos fuimos hacia el NOA INEA para ver también cuál había sido el impacto de la agricultura. Y un poco la idea acá de presentarle por lo menos los 3 nutrientes más limitantes que vemos en ambas regiones, en región pampeana y en zona y en NOA INEA, y mostrarle los mapas integrados, en este caso de fósforo. Como ustedes pueden ver, aparecen zonas con valores muy bajos, sobre todo al noreste de Santa Fe y también norte de Entre Ríos, que eso no estaba en la región pampeana, en el muestreo que venimos realizando normalmente, y también en todo lo que es región NOA aparecen bajos niveles de fósforo. Y bueno, esta situación es explicable porque las dosis más bajas de aplicación de fósforo justamente se da en todo el NOA INEA. Y como pueden ver ahí, tenemos casi el 60% de la superficie cultivada del país con valores de fósforo por debajo de 20 partes por millón, que es un valor limitante para muchos cultivos. Si lo hubiera dividido por más rangos, quizás veríamos una gran superficie con suelos con debajo de 15, pero bueno, no quise dividirlo por más rangos para facilitar la visualización del mapa. Esto es un poco lo que le comentaba. Tenemos casi 18,4 millones de hectáreas con niveles por debajo de 20 partes por millón de fósforo. Respecto al potasio, bueno, también aparecen con valores muy bajos todo lo que es el noreste de Santa Fe, norte de Entre Ríos, y también esa región que aparece bien al noroeste de la región pampeana. Obviamente en esta zona no se aplica fósforo, menos se piensa en el potasio. La agricultura ha producido una caída importante en los niveles de este nutriente. Y tenemos casi 4.400.000 hectáreas con valores de potasio por debajo de 400 partes por millón. O sea que es un nutriente que evidentemente tenemos que empezar a considerar, a pedir el análisis del mismo y a saberlo interpretar y manejar correctamente. Y en cuanto al zinc, que es el nutriente que también cambió fuertemente, también en algunas zonas del NEA, fíjense todo lo que es esa región al centro de Santiago del Estero, Tucumán, con valores entre 0,4 y 0,8. Nosotros no tenemos, en el país todavía no hay estudios en esos lugares. Me parece que hay que empezar a trabajar fuertemente en esos lugares, con ensayo de respuesta a zinc, calibrar métodos, porque no hay información para esa zona. Y podemos decir que casi 20 millones de hectáreas, lo que representaría un 75% de la superficie cultivada en el país, tiene valores de zinc por debajo de 1,2 partes por millón. Recordemos, debajo de 0,80, 0,83, la respuesta es casi segura. Entre 0,8 y 0,83, la respuesta es incierta, dependiendo de las condiciones de manejo. Bueno, esto es todo lo que tenía para mostrarles. Espero les sirva. Bueno, como conclusión es un poco lo que les he venido diciendo. Materia orgánica estable en la región pampeana respecto al 2018. Se observa una caída así respecto a ese año, todo lo que es al oeste de la región.
Salvo el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el pH se mantuvo relativamente estable. En el caso del fósforo, vimos que hubo un incremento en la zona norte de la región pampeana y, como les decía, pero aparecieron zonas más complicadas, todo lo que es este de Entre Ríos y noreste de Buenos Aires, y como les decía, a nivel país, el 60% de la superficie tiene valores de bajos a medios. En cuanto al nivel de magnesio y calcio, siguieron bajando los niveles de estos nutrientes, como pueden ver, como les mostré. Si lo comparamos con los suelos prístinos, estamos en un 50% menos de calcio, magnesio, y en el potasio está el 70% menos en algunas zonas. En el potasio, como vimos, la situación se mantuvo estable respecto al 2018, salvo al este de Entre Ríos. Y a nivel país tenemos un 22% de la superficie cultivada con valores por debajo de 400 partes por millón de potasio. En cuanto al boro, también se ve una caída importante y el zinc en algunas zonas. Y les mostraba que el zinc estamos en casi el 75% de la superficie cultivada tiene valores por debajo de 1,2. El boro sigue siendo un nutriente muy limitante, aparentemente. Hay que empezar a trabajar fuerte en eso. Y bueno, eso es todo. A través de TestQR ustedes pueden ingresar a algunos de los trabajos que surgieron de todo este relevamiento, que son muy importantes, y supongo que a partir de todo lo que les mostré, van a surgir muchos más trabajos. Esta es la idea de presentar esto, de tener esta información muy valiosa para arrancar, digamos. Y bueno, agradecer un poco para contextualizar esto que les estoy mostrando hoy. En el 2024 presentamos todos los resultados de la región NEA y NOA en el Congreso de la Ciencia del Suelo en Catamarca, al cual llegamos con el tiempo justo. Y en el 2024... yo pensaba que el muestreo de la región pampeana lo íbamos a hacer en el 2025 porque veníamos cada 7 años. Termino de dar la charla y Fernanda me dice, el muestreo lo tenemos que arrancar este año. Estábamos en julio o en mayo. Así que siempre me saca de la zona de confort. Y bueno, pero se pudo realizar porque realmente hay un gran equipo que está comprometido con la institución y con el medio, que nunca te deja solo en las paradas, digamos. Así que especial agradecimiento a ellos y, por supuesto, a la gente a las empresas y a la gente de Fertilizar, a los profesionales de Fertilizar, la Asociación Civil, y a Fernando, que siempre nos motiva, nos apoya. Realmente es una persona muy valiosa para nosotros, sobre todo porque lo tenemos siempre cerquita en Balcarce. Así que, bueno, nada más. Muchas gracias.